Corsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día La Tertulia. Muy buenas noches, son las 9:04, estamos en directo en nuestra cita veraniega, de momento con Canarias al Día, para analizar toda la actualidad, porque la actualidad ustedes saben que no se va de vacaciones en verano. Estamos en Mírame Televisión, en la autonómica de las Islas Canarias. Espero que estén disfrutando los que ya hayan podido coger vacaciones de esas vacaciones. Los que todavía no puedan coger vacaciones, bueno, pues espero que puedan cogerlas, porque ustedes saben que las vacaciones son un derecho al que ustedes no pueden ni deben renunciar. Y cuando les intenten cambiar las vacaciones por otro tipo de compensaciones, entrénse bien, asesórense a ver si es legal lo que les está proponiendo el empresario. Bueno, hay muchos debates interesantes esta semana. Por cierto, estaremos con la nueva secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias al Día para hablar, entre otras cuestiones, de ese debate que existe tan intenso entre la patronal y los sindicatos a cuenta de la productividad y el supuesto absentismo laboral, o lo que la patronal considera absentismo laboral, de los trabajadores. Bueno, mucha tela que cortar, que lo haremos aquí, como siempre, en Mírame Televisión, pero hoy toca analizar la actualidad, muchos asuntos que han pasado en las últimas horas, y lo vamos a hacer con nuestros compañeros Leopoldo Pérez. Leopoldo, bienvenido una semana más. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Ya, y además creo que tienes por ahí una sorpresa que no la voy a desvelar todavía. Tengo una sorpresa para que veas que nuestra audiencia es, vamos, plural. Porque además vino de una propuesta de un espectador de la cadena. Sí, claro. Interesante eso. Sí, nos trae por medio, nos trae un presente y me retó a ver si lo podíamos enseñar en la tele y tal. Yo no tengo ningún problema. Sí. Esto es pluralidad máxima. No me van a censurar. Además, no te lo había preguntado, te lo pregunté antes. No, ni me pediste permiso ni nada, porque aquí no se pide permiso. Simplemente me informaste de que ibas a... Exactamente. Una performance ahí. Una performance. Tenemos aquí preparada. Un poco entre Oscar y yo. Bueno, vale, muy bien. No me asusten, ¿eh? No. Oscar Martín. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches, Leopoldo, de toda la audiencia. El verano sí que está pasando por ti. Cierto. ¿Por qué lo dices? Tú no estoy de vacaciones. No, pero además con el colorcito de la tele naranja, que tú sabes que el naranja es un color que si no estás moreno no queda bien. Y la crema no es naranja. Uf. No me pongo crema. Pero no te pones crema. No. No, pero eso no puede ser. Mira, ya estamos empezando el programa mal. ¿Pero Oscar, a qué te refieres? Te refieres a mi moreno, ¿no? Me refiero a tu moreno. No es noticia, no es novedad. Siempre estoy moreno durante todo el año. Sí. Imagínense, si estoy moreno ahora, imagínense cuando esté de vacaciones en agosto. Pero ponerte crema no tiene nada que ver con... Te vas a seguir poniendo moreno igual y además vas a proteger tu piel de posibles riesgos cancerígenos. Cierto, Oscar. lo voy a tener en cuenta. Además, ha habido una campaña reciente también en ese sentido. Lo tendré en cuenta ahora para el mes de agosto. No me vas a hacer Que es caso. mi temporada alta de moreno. Hay que dar ejemplo y creo que vamos a hablar con Sí. Una doctora dermatóloga. Por cierto. Espero que no te haya oído. No. Por cierto. Porque te va a echar la bronca. Esperemos que no. Bueno, eso será uno de los asuntos que trataremos, Óscar, obviamente. Si me echa la bronca no pasa nada. Quiere decir que, bueno, oye, una bronca de un médico es importante, es buena para Sí, un poco sí. prevenir. Sí, pues Totalmente. A ver si al final le voy a acabar preguntando, Óscar. Sí, ¿qué pues le puede ser, parece? pues mira, pues no estaría mal hacer esa pregunta, ¿A qué teniendo en riesgo? cuenta que estamos ya en verano. ¿A qué riesgos te estás? Mira, pues me lo voy a apuntar, Óscar. Es muy importante esa pregunta. Sí, Teníamos que también, nuestra obligación además de informar, esto forma parte de la formación. Cierto. Que es una parte fundamental. Fíjense Justamente ustedes lo que va a dar de hablar mi moreno. De los medios de comunicación. Pero estás muy moreno, Óscar, estás muy moreno, se nota y, oye, que queda bien con el plató Muy y bien, demás. Estás efectivamente. mimetizado. Más de uno ahí encima se sorprendió cuando me vio. Yo no sé qué sorpresa si no siempre estoy moreno. Bueno, pero estás más moreno. Vale, tampoco he ido mucho a la playa. Eso quiere decir que no has ido a La Palma a las fiestas lustrales, pero No pude ir. no pudiste ir. Vale. En cualquier caso, Óscar Martín, más allá del moreno, Óscar Martín, de la sorpresa que nos tiene Leopoldo Pérez. Como les digo, estamos en verano y la gente, bueno, pues el que puede, al que le toca, se va de vacaciones. Quien suele veranear en Canarias, además de una tradición ya de presidentes socialistas, es Pedro Sánchez también. Anteriormente ustedes recordarán que lo hacía José Luis Rodríguez Zapatero. El lugar, la isla de Lanzarote. Bueno, Pedro Sánchez, que viene de una intensa semana. Saben que el pasado miércoles fue ese pleno en el Congreso de los Diputados donde se produjo esa sesión en la que se abordó en profundidad pues la situación sobre esa corrupción que está sacudiendo al Partido Socialista. Lo más importante era, sobre todo, ver cuál es la posición de los socios del Partido Socialista. De momento, pues hay legislatura, de momento, porque al final todo depende de que los socios de Pedro Sánchez mantengan ese apoyo. De momento parece que, insisto, lo van a mantener, pero
no a todo el mundo, obviamente al Partido Popular y a Vox, por supuesto, no le sienta nada bien que Pedro Sánchez no convoque elecciones estratégicamente. Obviamente es la estrategia que tiene la derecha para intentar, bueno, porque consideran, y obviamente con bastante coherencia, que unas elecciones ahora precipitarían esa caída de Pedro Sánchez mucho mayor que la que puede ocurrir, a no ser que se compliquen las causas penales del Partido Socialista, que es algo que también le han advertido los socios, a unas elecciones cuando finalice la legislatura en torno a dentro de 2 años. Bueno, en cualquier caso, como digo, al Partido Popular pues no le sienta bien que la legislatura se alargue y algunos en el Partido Popular han decidido ir un poco más allá. Bueno, pues que Pedro Sánchez no convoca elecciones, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en el Partido Popular, en la isla de Lanzarote, cuya presidenta, no lo olviden, es Astrid Pérez, que además es presidenta del Parlamento de Canarias, ha decidido esto. Bueno, ahí ven el titular de Canarias Ahora. El Partido Popular propone declarar persona non grata a Pedro Sánchez en Lanzarote, donde veranea. Persona non grata. Bueno, la verdad es que esto, como el propio Partido Popular reconoce, no significa nada. Pedro Sánchez va a poder ir a Lanzarote. Faltaría más a pasar sus vacaciones. Pero la iniciativa está generando mucha polémica. Hoy ha sido noticia también en medios nacionales porque no se entiende mucho qué espera conseguir con esto el Partido Popular, de Lanzarote, cuya presidenta, insisto, porque me parece un dato importante, es Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. Óscar, ¿tú cuando viste esta noticia qué pensaste? De luego me sorprendió. De hecho, ya en su momento Astrid Pérez, que has dado una clave, es presidenta del Parlamento de Canarias, la segunda autoridad de Canarias, aparte que es presidenta del Partido Popular en la isla de Lanzarote. Bueno, a mí me sorprende este tipo de acciones, porque primero hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, el guste o no, al Partido Popular y el votado, elegido de manera democrática. Y Sánchez, el presidente, bueno, veranea, está acostumbrado ya en los últimos años a veranear en la Mareta, en este caso propiedad del Estado, y bueno, verá, en este caso el propio Pedro Sánchez, en una isla que va con su familia, de la que disfruta, tiene todo el derecho del mundo, de unas vacaciones y disfrutar donde él decida disfrutar junto a su mujer y su familia, como la institución, el Cabildo, debate y vota esa moción de pleno. El objetivo, según el Partido Popular, de esta moción es servir de cauce, leo de manera textual, institucional, de sentir mayoritario del pueblo de Lanzarote. Yo no sé si es el sentir mayoritario del pueblo de Lanzarote. Hay gente que no todo el mundo vota al Partido Popular de Lanzarote. Hay otras fuerzas políticas también representadas en las urnas y en las instituciones. La desaprobación de la visita de vacaciones de un presidente, dice el PP, perseguido por la sospecha, acorralado por la corrupción y tolerante con conductas vejatorias para la mujer, aseguran desde el Partido Popular. Es verdad que esta misma tarde la propia María Dolores Corujo, que como saben ustedes es la secretaria general del Partido Socialista en la isla de Lanzarote, lanzó un Twitter, la propia María Dolores Corujo, diciendo lo siguiente: el Partido Popular nunca ha ganado en Lanzarote, solo genera conflicto y campaña de desprestigio contra Sánchez Castejón, quien arrasó en las elecciones generales en Lanzarote y La Graciosa. La gente de Lanzarote merece una política digna y respetuosa, el mejor resultado en Canarias. Me gustaría saber qué dice sobre este planteamiento del Partido Popular Coalición Canaria, su socio en el gobierno y en el Cabildo Insular de Lanzarote. Sobre todo porque Coalición Canaria apoyó la investidura efectivamente de Pedro Sánchez y en estos momentos, de momento, aunque bueno, se ha desmarcado con alguna propuesta como la de Fernando Clavijo de pedir una cuestión de confianza a Pedro Sánchez, bueno, pues no parece tampoco que Coalición Canaria en principio vaya a apoyar esta iniciativa en el Cabildo. Por tanto, el Partido Popular lo hace de cara a la galería, o esa es la sensación que da. Leopoldo, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, vamos a ver, estábamos antes con una pequeña broma y ahora lo entenderán. Vamos a ver, esto que hace, estos son los más inútiles del Partido Popular de toda España. Esto no es una cuestión de la presidenta del Parlamento, no, o de la gente de Lanzarote, que es Astrid Pérez, es una señora curiosa, ¿no? Con múltiples escándalos también en su vida y cierta corrupción también, con una casa, ¿recuerdan, no? Sí, la bufona. De una cierta ilegalidad, con lo cual, bueno, yo no sé hasta qué punto es la más apropiada para hablar de persecución, de que la corrupción le rodea y demás. Estos son los esbirros del PP, que no tienen criterio ninguno, son la gente que podía perfectamente prescindir Feijóo de ellos, porque todas estas bufonadas, yo la califico de bufonada, primero por un poco lo que le contestaba su compañera del Partido Socialista, hablo de compañera en la política, ¿no?
María Dolores Corujo. María Dolores Corujo, ¿no? O sea, estos son eso, bufonadas para a ver quién hace la tontería mayor. Esto parte, ellos seguramente no sabrán, pero esto es muy peligroso, ¿no? Porque hay una teoría en comunicación que se denomina la ventana de Overton, ¿no? No sé, que incluso este fin de semana salió un artículo en el diario.es hablando de las herramientas que utilizaban pues esta gente. Yo no lo voy a calificar a la gente del PP de fascista porque me equivocaría, porque todos no son fascistas, son tontos, como esta señora, lo digo, tonta, y haciendo estas bufonadas para quedar bien, para ganar puntos, no sé, para sacar un titular estúpido. Es que no lo entiendo. Pues el tema de lo que dice rápidamente la teoría de la ventana de Overton es que consiste en decir barbaridades a cuál mayor, para que la siguiente que digas no parezca tanta barbaridad. Y así vamos escalando y escalando. Bueno, los televidentes lo saben perfectamente qué es lo que ha pasado tristemente este fin de semana con los disturbios que ha habido en la zona de la región de Murcia, ¿no? Donde se perseguía por una presunta agresión que no se sabe muy bien. Hay 2 detenidos efectivamente de nacionalidad marroquí, según tengo entendido, pero que no se sabe exactamente en cómo participaron y si le pegaron una paliza a un señor mayor, ¿no? Y, pues bueno, básicamente los fascistas, y yo lo que no entiendo es cómo este país, España, con una fiscalía y una judicatura tan veloz y eficaz en algunos temas, no es muy difícil en redes sociales seguir de dónde parten las alaracas y los ánimos para que gentuza de fuera de Torre Pacheco llegar a ese pueblo, que lo dice el propio alcalde del Partido Popular, gente externa que llegó a violentar y a perseguir al inmigrante. En un sitio donde conviven inmigrantes desde hace 50 años, porque van a trabajar a la agricultura. Con lo cual, estas boberías de Astrid Pérez, pues yo las califico eso. O sea, es para intentar ponerse una medallita, para intentar conseguir un titular que no consiguen trabajando por Lanzarote, sino haciendo boberías como esta, y que no va a llegar a ningún lado. Y que, desde mi punto de vista, yo entiendo que yo, si trabajara en comunicación del Partido Popular en Génova, estaría muy preocupado. Porque con estupideces como la que hace esta señora, lo que están haciendo, yo no sé si se han reflexionado, y termino, David, lo que están haciendo es dándole votos no al Partido Popular, sino a Vox, que son los que compiten con ellos. Las últimas encuestas que también han salido este fin de semana, no sé si han tenido oportunidad de verlas, Vox sube mucho más que el PP porcentualmente. Y pueden, yo no creo que haya un sorpaso, porque sería una desgracia para este país. No lo creo. No lo creo, pero todo lo que sube se resta de, digamos, posibilidad de que el Partido Popular suba. Porque el Partido Socialista no le ha hecho tanto daño a todos estos escándalos. Y no son encuestas del sí, son encuestas privadas. Entonces, claro, pero ¿me dejas, David, sacar lo que nos decía? Estoy esperando, es que la verdad que yo te estaba escuchando atentamente, pero quería saber con qué ibas a sorprenderme. Hay gente, veo que es una camiseta. Sí, es una camiseta, ¿vale? Y hay gente del PP, para que vean que hay gente del PP, muy buena gente, demócrata, y que la gente que nos trajo esta camiseta, ¿vale? Esta camiseta, lee, David. Son las 5 y todavía no he comido. Oye, esa la histórica, esta frase, la histórica frase de Pedro Sánchez. ¿no? De Pedro Sánchez en una rueda de prensa. Cuando saltó el escándalo. Que tenía hambre y no dejaba a los periodistas preguntar, ¿no? Tenía hambre y que se quería marchar. Bueno, estas camisetas, para que vean el buen rollo que hay en el Partido Popular, y hay gente normal, hay gente que se toma las cosas pues a broma. Oye, que a mí el humor y la política creo que no están reñidos. No, todo lo contrario. Sobre todo cuando es humor respetuoso e inteligente. Claro, inteligente. Y yo creo que esto quita, digamos, ese mal rollo que, por ejemplo, provoca la presidenta del PP en Lanzarote. Y después, a mí esto me gusta. Sí, porque, ojo, no vendían, estas camisetas las vendían a la gente que fue al Congreso. ¿Se las vendían en el Congreso del Partido Popular? Sí, señor. A la gente que iba, ¿no? Lógicamente. Pero también ellos haciendo. Yo pedí esta porque particularmente me gusta. ¿Te la vas a poner por ahí, no? Sí, claro que sí. Porque a ti te suele pasar que son las 5 y no has comido todavía. Muchas veces. Entonces me pega perfectamente. Por eso dije, yo quiero esta, pero también quería la de... Había algunas camisetas de ellos con las frases antológicas de Mariano Rajoy. Y de Ayuso no había ninguna. Los vecinos del alcalde que eligen a los... Bueno, pues... Sí. O sea, buen rollo porque se reían de ellos mismos, de un líder del Partido Popular. Y yo quería también la de Rajoy, pero se agotó. ¿Estaba en subasta?
No, se agotó, o sea, sacaron un X número de camisetas, pero esta ¿No sí me había la trajeron, camisa donde y, decían oye, Ayuso presidenta? No. Menos mal. No, salía todas en tono de broma. Entonces, ¿yo qué quieren que les diga? Aquí ven que no hay tanto mal rollo en el Partido Popular, ojo, que parece que los estoy defendiendo, pero me gustaría lo mismo hacer con... Oye, acabas de dar un palo al Partido Popular Lanzarote. Ahora está diciendo que hay gente con iniciativas ingeniosas. Pero ojo, traigo una camiseta del propio corazón del Partido Popular del Congreso. Del Congreso, o sea, que no sé ni cómo la conseguiste, vamos. Huele a Feijóo. Huele a Feijóo, huele a gallego. Para que vean, buen rollo, yo celebro esta ¿No huele a cosa. Gürtel? No, Gürtel ya está sobrepasado eso, ¿no? Eso ya ellos lo taparon, como pasará en unos años, que ¿O no? el tema Sardán, ¿tú crees que ¿O cuando no? pasen 6, 7 años seguirán hablando en el PSOE? No lo sé, pero Francisco Camps vuelve. Bueno, sí, de aquella manera, hacerle competencia, ¿eh? A Masón. Bueno, De todas formas, Masón se lo está poniendo muy fácil Muy a propio fácil. Camps. Además, es el mejor momento para es más, que anuncie que vuelve, que quiere volver. a mí no me gusta Camps, porque bueno, Camps salió de aquella manera. Bueno, entre Masón y Camps. Sí, yo me quedo sin ninguno, sinceramente, Ya. porque la corrupción también cercó a Camps, ¿no? Pero bueno, por lo menos disimulan y hay un poco de competencia, que no tuvo Feijóo. Para que vean, o sea, sacamos la camiseta, pero al mismo tiempo decimos que, bueno, que aquellos son paseos militares, por así decir. Bueno, pues celebro el buen está humor del simpática. Partido Popular. Y ojo, La camisa. he cumplido el reto, la hemos sacado y aquí hay pluralidad absoluta. Hombre, por supuesto, O hombre. sea, Mientras partido no saques algo insultante. camiseta del Partido Popular en el Congreso, chapó, le felicito por la iniciativa. El Bueno, humor que triunfa. Vamos a continuar. Por cierto, con los disturbios que estaban ocurriendo que comentaba Leo, bueno, pues al final yo supongo que ustedes que son muy inteligentes se dan cuenta de que mientras algunos que alientan este tipo de cosas pues están todo el día por ahí de comilonas, pasándoselo bien, con el estómago lleno, con los bolsillos llenos, pues lo que hacen es echar a pelear a pobres contra pobres. Porque ahí ya lo importante ya no son las razas, sino la clase social, ¿no? Y si se fijan, pues eso, algunos disfrutando con sus comilonas, con sus risas, mientras otros, bueno, pues se pelean y ellos sacando rédito electoral de todo. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El turismo sigue en un buen estado de forma en Canarias. Y lo digo así, por lo menos con las cifras, porque otra cosa es la realidad turística. Pero cada vez las cifras nos llevan a pensar, esta semana se cumplen, bueno, pues 2 meses de esa manifestación del 18 de mayo, que realmente poco ha cambiado en la práctica. Es decir, eso de que vamos a intentar frenar con medidas la llegada de turistas es algo que no se está produciendo. El Parque Nacional del Teide, por cierto, un parque nacional maltratado históricamente por la falta de efectivos, por la falta de controles, ahora se están poniendo en marcha o anunciando algunas medidas que veremos y que en cualquier caso también son bastante cuestionables en algunos aspectos por parte del Cabildo de Tenerife, que como saben ha asumido las competencias de la gestión del Parque Nacional del Teide. Bueno, vean este titular del periódico El Día. El Teide supera por primera vez los 5 millones de visitantes. 5 millones de visitantes en un parque nacional como el del Teide es una auténtica barbaridad. Y aunque el tono de la noticia es casi un poco de celebración, que maravilloso es que tenemos un parque nacional del Teide que es el más visitado, al que vienen 5 millones de habitantes, a mí me asusta saber que hay 5 millones de visitantes, que se acercan al Parque Nacional del Teide, porque es un parque que no cuenta con los efectivos necesarios para vigilar todas las cosas que suelen ocurrir en el Parque Nacional del Teide, para proteger ese tesoro de la naturaleza que existe en la isla de Tenerife. Y es una prueba más de que, evidentemente, hay que poner límites si de alguna manera queremos que no siga aumentando el número de visitantes que llegan a nuestros tesoros, a nuestra riqueza natural. Algo que, insisto, no está pasando, las cifras son las que son, ¿no? Sí, esto es un mensaje triunfalista, pero preocupante, ¿no? Peligroso también, como decías, David, estamos hablando de ese récord, de esa cifra, 5 millones de manera histórica que no había ocurrido, y cuando además también conocemos recientemente, durante los últimos días, cifras de récord turístico. Conocemos también, por otro lado, los últimos días, el viernes pasado se firmaba de manera formal, definitiva, ese acuerdo entre los trabajadores de la hostelería y la patronal empresarial, un acuerdo del convenio colectivo histórico, subida de salario, pero
Pero claro, conocemos ese dato en medio de que todavía se está trabajando, queda mucho camino por recorrer, están tratando de buscar esas fórmulas definitivas para regular, poner orden en los accesos al Parque Nacional del Teide. Es verdad que el Cabildo de Tenerife ha dado sus pasos, pero todavía no de manera definitiva. Por eso digo que queda mucho camino por recorrer para poner fin al descontrol que viene sufriendo el Parque Nacional del Teide, con atentado ecológico, además también con algunas prácticas ilegales, donde además también faltan todavía agentes de medio ambiente, forestales, que es lo que están pidiendo realmente las organizaciones ecologistas. Y cuando hay un debate abierto, en este caso por la población, demográfico, acerca de ponerle límite a los parques nacionales y sobre todo en este caso para poner límite a la entrada del turismo, de la actividad turística en este caso, para que sea más sostenible y para que revierta en los bolsillos de los canarios. Por eso digo que es un mensaje triunfalista peligroso. Y síntomas que se ven en todos los ámbitos, donde bueno, pues podemos tener algunos indicadores de cómo funciona un poco el movimiento de turistas que recibe Canarias. Hoy, este lunes, AENA ha hecho públicos los datos de los movimientos de los aeropuertos de Canarias en los 6 primeros meses del año. Y este es el titular, así lo recogía en este caso Canarias. Ahora los aeropuertos canarios registran 27 millones de pasajeros hasta junio, un 4,8% más que un año antes. Como ves, las cifras siguen aumentando. Aumenta el tráfico aéreo. Para intentar buscar la cifra que nos puede ser de utilidad dentro de este debate que estamos teniendo, hay que buscar el dato de vuelos internacionales, pasajeros internacionales. Pues son 16 millones de esos 27 millones de pasajeros. 16 millones de pasajeros han venido en vuelos internacionales, y ahí sí que sí, mayoritariamente, obviamente, son vuelos turísticos, vuelos de turistas que se desplazan a Canarias. ¿Cómo ves toda esta situación, Leopoldo? Pues bueno, esto es un disparate más del caos al que vamos Es que parece que no hay un fin en todo esto, ¿no? Yo estaba buscando una cifra, ¿no? El parque, bueno, porque yo soy un enamorado de los dibujos animados, pero probablemente mucha gente de nuestra generación recuerda aquellos dibujos animados que transcurrían en Yellowstone, ¿no? Un parque muchísimo más grande que el Parque Nacional del Teide. Bueno, pues en 2021 Yellowstone recibió 4 millones de visitantes. Es increíble. Yellowstone, es increíble. Estados Unidos es mucho más grande que el Teide, 4 millones. En lo que llevamos de este año, Yellowstone, o sea, más o menos mitad de año, ¿vale? Porque son cifras de junio de este año, ha recibido 1.600.000 visitantes. Yo quiero para que vean, ¿no? O sea, para que calculen la presión que una isla como Tenerife, un parque nacional como el Teide, pues supone, tiene que soportar un territorio que es único en el mundo, que por eso va a tantos visitantes, y que está completamente abandonado. Pero como el Teide le pasa a todas las islas, más o menos, incluso a las islas mal llamadas las Islas Verdes, que bueno, que supuestamente allí el turismo pues es más, no está tan masificado como puede pasar en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Allí se cometen barbaridades todos los días, y de las que no nos enteramos, y de las que se promueven por parte de algunas instituciones públicas, como por ejemplo Cabildo de La Palma, Cabildo de Tenerife, en donde se contrata a... Yo es que lo de los influencers, David, es que me cuesta decirlo, me sangra algo en mi pituitaria con lo de los influencers. Bueno, gente que hace publicidad, vamos a denominarlo así, para que venga aquí y utilice imagen de nuestro Teide. Quiero recordar este episodio, en donde se le permitía, desde mi punto de vista, bueno, taur, voy a denominarlo así, o sea, porque yo a esta gente... O sea, esta gente no promueve las cosas porque es muy bueno o muy malo. En este caso sí es muy bueno el Parque Nacional de Teide, pero esto es porque detrás hay morrocota. O porque hay alguna prebenda que les hace hablar bien. Esto no se crean ustedes que los influencers hablan bien porque sí. Hombre, en este caso, obviamente, hubo después una publicidad, hubo después una contrapartida, ¿no? Sí, bueno, claro, sí. Bueno, y eso es gracias a cambio de nada. Pues no me lo creo. Porque estas cosas se negocian así y lo que pasa... No, a cambio de nada no fue. Me imagino que en una institución pública estas cosas quedarán por escrito y los contratos también. Sí, de hecho, aquello generó incluso hasta un pleno, si no me equivoco, extraordinario dentro del... Me acuerdo. Entonces, claro, el tema... y después voy al tema de el empresariado, la patronal. ¿Qué está haciendo la patronal para que el turismo pueda pervivir durante muchos años más? Porque el territorio es finito. La experiencia del turista cuando llega al Teide o llega a cualquier playa del archipiélago
no es buena. Por la masificación, por la suciedad, porque no está bien conservado, porque no hay señalización. Es curioso, ¿eh? No hay señalización, no hay nada que te explique, no hay centros de interpretación. Curiosamente, los mejores centros de interpretación que hay y que debemos todos mirar hacia Lanzarote, ¿vale? Que tiene, la isla está plagada de una red de la que vive muchísima gente, ¿vale? En el Hierro también, en la zona sur, en la zona de la Restinga. Ahí hay un centro de interpretación geológico maravilloso, David. No sé si han tenido oportunidad de ir, pero se los recomiendo. O sea, la red del Cabildo del Hierro, que siempre hablamos de Lanzarote, es ejemplar. Digamos que incluso hay, cola para entrar. No entra todo el mundo, no hay una experiencia negativa como a lo mejor en algunos momentos en Lanzarote, como por ejemplo en Timanfaya, sí la hay. Bueno, lo que pasa, Leopoldo, es que al final en muchos sitios no ha quedado otro remedio que ponerle límite a la visita de turistas a los espacios naturales, desde sitios emblemáticos como puede ser Machu Picchu en su momento en Perú, Maya Bay en Tailandia, que usted la conocerán de la película de La playa de Leonardo DiCaprio. Zonas que, incluso en el caso de Maya Bay, se cerró el acceso de los turistas por el impacto tremendo que estaba teniendo en el ecosistema de la zona. Y eso es algo que nosotros no deberíamos llegar a ese punto, pero es que quizás ya tenemos motivos de sobra, yo no digo para prohibir la entrada en el Teide, pero sí para limitarla. Y eso es una palabra tabú, no se atreven, no hay manera a limitar ya no solo el acceso de personas, sino el acceso de coches al Parque Nacional del Teide, que es el gran miedo. No quieren prohibir, quieren, porque lo ideal sería en todo caso que únicamente a través de guaguas lanzaderas, lo cual permitiría controlar el número de personas que acuden, en este caso, a visitar el Parque Nacional del Teide. Bueno, pues esto es algo que el Cabildo de Tenerife, que da pasos, pero nunca los termina de dar, o da la sensación de que no los termina de dar de manera completa, bueno, pues no quiere ni oír hablar, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Pues tiene una responsabilidad, David. Sí, la tiene, sin duda. Pero mira, en las dunas de Maspalomas, porque después, al final, ocurre, es verdad que a veces son casos aislados, a veces, bueno, pues son cosas que no se pueden generalizar, pero es que son muy habituales. Y hoy en día, que todo se graba, bueno, pues ahí están viendo pues a una turista que decidió pasear por las dunas de Maspalomas, una zona prohibidísima, obviamente, al lado del charco allí, y es una cosa que a mí me parece tremendo, ¿no? Que estas cosas pasen, Óscar, de verdad. O sea, la gente, ¿hasta qué punto tiene ese descaro para hacer este tipo de cuestiones? Obviamente también porque no hay vigilancia, pero también es verdad que hay espacios que obviamente no puedes tener a una gente vigilando detrás de cada arbusto, ¿no? Esto no es la primera vez que ocurre en las dunas de Maspalomas. Es verdad que se está actuando para evitar situaciones como esta. Ya hubo un caso flagrante también y demoledor, bueno, poniendo en jaque, insisto, esta joya también de la naturaleza de la isla de Gran Canaria. Ocurre en Timanfaya también, ocurre en el Teide, ocurre en otros parajes. Pues tendrán que buscar las normas o las fórmulas. Yo todavía me pregunto, me planteo dónde está ese documento que acabó en una gaveta para regular los parques nacionales, las zonas protegidas que empujó en este caso Balbuena, siendo consejero de Transición Económica, el uso de todos los parques nacionales, ¿no? Racional, es decir, moderado y con sus normas. Un documento, insisto, que quedó en la gaveta, que no llegó a empujar el propio Balbuena porque hubo mucha polémica, muchas alegaciones, no hubo consenso con las organizaciones, en este caso ecologistas, y que ahora está en las manos de la propia consejería, en este caso de Mariano Hernández Zapata del Partido Popular en la Consejería de Transición Ecológica. Pues hay que buscar la fórmula, porque luego primero el daño que hacen y la imagen de cara al exterior con este tipo de atentados es lamentable y nos perjudica, tira por tierra todo el esfuerzo que está haciendo en Canarias, o en este caso la Consejería de Turismo, para seguir conquistando un mercado de calidad, un turista de calidad, que es el que necesita esta comunidad autónoma. Y esto tiene mucho que ver, perdona, Leo, con algo que tú decías antes, y es que lo que se promueve desde esos influencers, de esas personas que, bueno, pues utilizan este tipo de plataformas para, obviamente, darse a conocer y lanzar sus mensajes, es precisamente prácticas que normalmente son prohibidas, ¿no? O sea, al final muchas veces vemos a esas personas fomentando actitudes que no se pueden llevar a cabo, comportamientos como este, que evidentemente no solo generan un daño a nuestros espacios naturales, sino que además es que están prohibidas. Hace unos meses, yo no partiendo, lo que voy a contar es lo cuento a título anecdótico, pero puede ser el camino para, sin ser tan radical, empezar a que la gente respete. Y estas noticias se propagan, pero claro, se atenta contra los beneficios de la patronal. El problema detrás de todo esto es que son unos lamebotas. El Cabildo, los responsables del Cabildo de Tenerife, estos, los anteriores y los que vendrán, son unos lamebotas de la patronal hotelera. Y entonces, claro, la patronal hotelera, que también son
empresarios que no quieren innovar, que están pendientes de sacarle el máximo rendimiento. Ya se verá lo que pasará en el futuro, porque esto es así. Porque yo no he visto a la patronal hotelera hablar de la sostenibilidad del negocio. No, y por tanto tiene que ir acorde a la sostenibilidad del territorio. Y como eso no lo plantean y lo que quieren hacer más hoteles, van una cosa en contra de la otra. Lo que iba, en China, no sé si recordarán, y nuestros televidentes, una noticia de que un gracioso, un visitante al museo este donde están los guardianes de terracota, ¿recuerdan la noticia? Sí, sí. Bueno, pues bueno, haciéndole estúpido, se cae y rompe unas estatuas de aquellas. Algunas irremediablemente. El señor está en la cárcel. Y creo que una condena, creo que eran 5 años, más una indemnización, creo recordar, más una indemnización millonaria. Cuando se vea algún de estos... Creo que la mayoría de los que yo recuerdo son influencers, pero también hay algún caradura que se salta los límites y demás. Y alguna vez los han cogido y se les propone para sanción. Lo hemos visto en la noticia. Yo, ahora que me acuerdo, ahora que estaba pensando en las sanciones, el periódico El Día publicó el otro día una noticia que creo que es importante contarla y que creo que es la fórmula más eficaz para tumbar y que la gente sea consciente de lo que recae. Sancionados 15 motoristas, salió la semana pasada, por circular por un espacio protegido en Tenerife, 1.500 euros cada uno. En este caso, fueron pillados en varias intervenciones del Seprona, en la zona, en espacios protegidos de las Lagunetas, y son 1.500, que por cierto van de 1.500 a otra cantidad superior. Con este tipo de sanciones, desde luego, se podría lograr que muchos inconscientes hagan o protagonicen acciones como esta, porque cuando les tocan los bolsillos es como se erradica este tipo de acciones. Yo lo que me pregunto es, estas acciones, o cuando se coge algún influencer que también se ha cogido, algunos corredores que bajaban por la ladera al Teide y tal, eso para mí es más grave todavía, o sea, porque está fuera de cualquier sendero. Aquí podía, esto me imagino que los motoristas también estarían por alguna pista de restricción de circulación restringida. Yo soy motorista y la verdad que vamos, me parece lamentable, o sea, porque puedes ir por donde puedes ir y si no puedes ir, pues te aguantas. No hay más. Pero a esta gente que, por ejemplo, que eran corredores, que bajaron por la ladera del Teide y demás, claramente identificados y demás, ¿se les llegó a sancionar? Sí, bueno, supuestamente, públicamente ¿Pagaron? se dijo. ¿Pagaron? Eso es lo que no. Claro. Eso no lo sabemos. Las sanciones son iguales para saltarse, por ejemplo, un sendero en Timanfaya o en el Teide bajar por una ladera que a lo mejor, pues eso, hacerte una foto al lado de un sendero, pues esas cosas son las que tienes que valorar y tienes que ser implacable. Y yo propondría, es que 1.500 euros, depende de quién, a lo mejor es como el señor que lleva un coche súper deportivo que cuesta 100.000 euros, si le ponen una multa de 100 euros... Bueno, eso es un debate interesante. También se ha planteado en alguna ocasión si las sanciones deberían ir acorde con el patrimonio de las personas Lo tengo claro. Además, yo lo tengo claro. Además de la gravedad, evidentemente. Obviamente que la gravedad ya de por sí es un elemento básico. Yo que soy motero sé lo que puede destrozar una moto. A mí 1.500 euros me parece un vacile. O sea, quiero decir que es muy barato. Y para cerrar este bloque, en Cuna del Alma, si continúan las obras en el puertito de Adeje, este fin de semana ha habido manifestación, ahí la están viendo, más de 100 personas protestan en Adeje contra Cuna del Alma, nos arrebata la tierra y nuestro futuro con total impunidad. Y bueno, mensajes muy críticos con el Ayuntamiento de Adeje y con José Miguel Rodríguez Fraga, con el alcalde de Adeje, uno de los grandes impulsores y defensores de este proyecto. Pero bueno, vamos a otro día seguiremos hablando de Cuna del Alma, que le hemos dedicado mucho tiempo en esta casa, pero sí quería hacer un guiño, por supuesto, para que ustedes sepan que la gente se sigue organizando y se sigue manifestando para intentar evitar atentados como el que, según muchos colectivos ecologistas, se está perpetrando con Cuna del Alma, ese proyecto de villas de turismo de lujo en uno de los espacios, bueno, pues uno de los mayores tesoros, sobre todo por la amplia protección que tiene toda la zona aledaña a Cuna del Alma. Bueno, queríamos hablar hoy de un asunto que nos llamó la atención por muchas cuestiones. Bueno, la primera es porque ustedes son conscientes de que las intervenciones en estética han aumentado en los últimos años. Ya hay datos que hablan de que de 10 personas, entre 4 y 5 ya han tenido se han hecho algún tipo de intervención en materia de estética. Cada vez más jóvenes, por cierto. La edad también se va reduciendo. Bueno, ha habido mucha polémica, mucho debate a nivel administrativo
a la hora de quién tiene que ser el competente en este tipo de tratamientos y de intervenciones y de diagnósticos y demás. Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que no existe una especialidad como tal dentro del amplio marco de facultativos que existen dentro del ámbito de la medicina. Sin embargo, a nadie se le escapa que estamos hablando de una cuestión de salud. Y con la salud no se juega. Esto es un poco lo que han venido también a decir los tribunales cuando en algunos momentos pues se ha judicializado en diferentes contenciosos la búsqueda de intentar saber quién tiene las competencias. Sobre todo al final, en la práctica ha sido pues un conflicto entre médicos y enfermeros, porque son muchos los enfermeros que quieren dedicarse, en este caso, a este tipo de intervenciones, a ser los que deciden los tratamientos que tienen que seguir las personas. Bueno, esto al final se debatió ampliamente a través de varias sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el Tribunal Supremo en el año 2021, finalmente también ratificando esas sentencias, ha dejado clarísimo que la competencia obviamente es de los médicos. Esto es importante dejarlo claro, se lo digo sobre todo porque ustedes tienen que pensar que cuando vayan a hacer cualquier tipo de intervención en este sentido, tomar todas las cautelas necesarias. Y lo digo porque un último informe realizado también recientemente y que se publicaba, ahora les voy a decir la fuente, que se me acaba de ir de la memoria, pero de la Sociedad Española de Medicina Estética, habla de que ya hay un intrusismo en el sector que ronda el 65%. Y a eso se suma que ustedes tienen que tener en cuenta que para que una clínica pueda operar en estas condiciones tiene que tener una autorización de la comunidad autónoma, porque como ustedes saben, las competencias están trasvasadas mayoritariamente a las comunidades autónomas. Bueno, pues a todas estas, en este contexto que yo creo que era necesario explicarles un poco, sobre todo pidiéndoles que se informen bien antes de hacer cualquier tipo de intervención estética y que sepan que están en manos de verdaderos profesionales, nos sorprendía la noticia de que una dermatóloga de Tenerife, una doctora, pues ha tenido que acudir, estaba citada esta mañana para una vista en un juzgado de lo mercantil en Santa Cruz de Tenerife por una denuncia presentada por un enfermero por supuesta competencia desleal. El motivo de la denuncia era la difusión de precisamente esas sentencias que avalan que son los médicos los únicos profesionales con capacidad y competencia para este tipo o en este ámbito sanitario. Nosotros queremos hablar con la doctora Marina Rodríguez para que nos explique un poco qué es lo que ha ocurrido y nos ayude también a entender la importancia de que estas decisiones judiciales al final en la práctica se cumplan. Pero lo primero, saludarte, Marina. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. La verdad que, bueno, lo primero, ahora entraremos en el fondo de la cuestión, a mí me parece muy interesante, pero ¿hoy se ha celebrado esa vista, Marina? Pues esta mañana, la vista a las 10 de la mañana, y bueno, me llamaron a testificar. La verdad es que yo trabajo y no estoy en redes sociales ni nada por el estilo. Me vino esta denuncia que me parece el mundo al revés, porque realmente ir a testificar por una competencia desleal, porque un enfermero considera que soy una competencia desleal para él y le quiero robar pacientes, me parece algo surrealista. Pero yo fui a testificar y aproveché para, sobre todo, dejar claro cuáles son los motivos que me hicieron poner esa reseña, que este enfermero pensó que era un atentado contra su integridad y que fue meramente copiar y pegar una sentencia del TSJ de 2021 en la que se decía que el personal cualificado para realizar tratamientos médicos estéticos, como es obvio, es únicamente el personal médico. Siempre defendiendo la salud de los pacientes. Me atreví a colgar esta sentencia en redes sociales porque en ese momento, en 2023, es de cuando son estos hechos, empezaron a aparecer en la clínica pues durante varias semanas muchos pacientes con complicaciones, muchas pacientes, mujeres con complicaciones debido a tratamientos realizados por personal. Además, cuando yo le preguntaba a los pacientes, porque siempre pregunto pues para ver qué es lo que se han puesto, aquí nos conocemos todos, y cuando me decían, no, este señor que se llama así, yo, pero este señor no es médico, no es dermatólogo, ¿quién es?
Y yo que no figuro en redes sociales, pero mis compañeras sí que lo hacen, pues me dijeron que había una persona que era un enfermero y que estaba pinchando cosas. Y como es enfermero, varios enfermeros además. Y el problema y lo más grave es que como llevan una bata y se difunden en redes sociales como una bata y un fonendo, al final la confianza de la población hace que acudan a ellos pensando incluso que son médicos. Entonces, cuando yo le explicaba a los pacientes, pero ¿cómo fuiste a una peluquería, a un centro estético? ¿Cómo fuiste a un garaje a pincharte? Me decían, es que no sabía quién era, es que pensé que era un médico. Entonces, realmente yo me quedo impresionada de que haya tanto intrusismo aquí en Tenerife, en Canarias, en Europa, que a veces me parece increíble que 2 calles más allá se estén haciendo estas prácticas ilegales y que encima el hecho de denunciarlas, entre comillas, copiar una sentencia del TCJ, algo bastante aséptico, haya resultado en que me pongan una denuncia por competencia desleal. Habrá que ver el recorrido que tiene esa denuncia por sentido común. Nosotros lo único que podemos desear es que se haga justicia, pero por sentido común no tiene, bueno, pues mucho criterio de fondo. Es verdad que al final esto va por lo mercantil y los criterios quizás son distintos, ¿no? No es un tema contencioso, no es un tema en el que se va a entrar en quién tiene o no la razón, sino una cuestión, quién tiene en este caso obviamente, porque eso ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, quién es el competente para hacer este tipo de intervenciones, sino en otro tipo de factores, pero bueno, yo espero que sea justicia, Marina. Pero claro, es que yo escuchándote, a mí una de las cosas que más me sorprende, que más me llama la atención, es primero que exista ese intrusismo, que el Tribunal Supremo ya haya dicho que esto tiene que ser competencia médica y que esto siga ocurriendo. Ese tipo de lugares, ese tipo de instalaciones, ¿tienen autorización? ¿Son legales? Lo que suele ocurrir con estas instalaciones es que la persona en cuestión sea un peluquero, sea un esteticista o sea una persona sin ningún tipo de cualificación, pero simplemente una persona que a lo mejor viene de otro país y está acostumbrada a hacer esas cosas en su lugar de origen. Es que cogen una figura simplemente que es significativa para figurar en la Consejería de Sanidad y figura un perfil médico que viene como a afirmar todas las intervenciones que se realizan, aunque realmente las intervenciones no las hagan él. Entonces, tiene que tener algún tipo de cómplice desde el punto de vista médico, se supone, para que tenga cierta legalidad, aunque sigue siendo ilegal que un enfermero realice un tratamiento médico estético, absolutamente ilegal. O sea, que entiendo que también, o sea, hay un partícipe necesario, digamos, en todo esto, por lo menos para camuflar en aquellos sitios donde se intenta camuflar, que es que hay compañeros y compañeras tuyos que pues se prestan a este tipo de cuestiones. ¿Y esto quién lo vigila? ¿El Colegio de Médicos, por ejemplo, vigila este tipo de cuestiones? Pues sí, se supone que debería ser el Colegio de Médicos, pero yo creo que al final, como hay las personas, yo me he dado cuenta de que las personas que están acostumbradas a vivir una vida fuera del marco legal, como son este tipo de individuos, al final están acostumbrados a utilizar muchas tretas. Yo me he dado cuenta, pues después de haber hecho algo tan aséptico como copiar una sentencia para que no se siga dañando a los pacientes, pues todas las cosas que hemos tenido que sufrir en la clínica fuera del marco legal han sido cosas que me hacen no extrañarme de que no haya más personas que tengan la valentía de denunciar esto y tirar para adelante, porque realmente las personas que están acostumbradas a actuar y a vivir en su vida fuera del marco legal lo hacen en todo, o sea, no tienen ningún tipo de remordimiento en amenazarte, en irte a buscar con una actitud agresiva, en bloquearte el teléfono, en insultarte. Entonces, por desgracia es lo que pasa, pero bueno, yo confío mucho en la justicia y yo estoy segura de que por el bien de nuestros pacientes y por el bien de la población en general, todas estas cosas, espero que esto sea ejemplarizante y que estas personas sean sancionadas. Te va a preguntar Óscar Martín. Sí, Óscar. señora Rodríguez, doctora, ¿le consta que pudiesen estar dándose otros casos similares, otros enfermeros, otros centros en Tenerife del que usted podría tener sospechas de situaciones como esta? Y por otro lado, independientemente de la justicia, ¿se ha dirigido usted al Servicio Canario de Salud, la Consejería de Sanidad? ¿Qué papel podría jugar en todo esto? Porque alguna responsabilidad podría tener, digo yo, la Consejería de Sanidad, ¿no? Realmente me consta, no porque yo vea las redes sociales, sino porque me han llegado muchos pacientes. Al final mi visión es como una
visión como dermatóloga que pasa consulta. Y a mí lo que me llegan a diario son pacientes con complicaciones de personal no cualificado que realiza tratamientos. No solamente estoy hablando de tratamientos estéticos, sino de tratamientos médicos también. Es decir, yo no voy a operar un fémur porque no soy traumatóloga, pero hay personas, no solamente enfermeros, sino esteticistas, pero incluso otros médicos que no tienen una cualificación necesaria para hacer algún tipo de intervención que generan daño en los pacientes. Y al final la defensa de la salud de nuestros pacientes tiene que ser lo más importante. Como médicos es que no podemos hacer daño. Entonces, me consta que hay más enfermeros y enfermeras realizando este tipo de prácticas, no solamente en Tenerife y en Canarias, sino en España. Hay pocos sitios donde este tipo de perfil se haya proliferado de forma tan abundante como en España. Y Canarias particularmente es un sitio en el que, debido a que hay mucha solicitud de tratamientos estéticos, pues a lo mejor estos perfiles han proliferado más pues por bajo coste o por simplemente desinformación de las personas. Pero sí, por desgracia, hay muchos enfermeros y muchas personas no cualificadas como peluqueros y esteticistas que están realizando tratamientos estéticos y quien dice infiltraciones de ácido hialurónico, infiltraciones de neuromoduladores, dice pequeños actos quirúrgicos en peluquería. Parece surrealista y parece que estamos hablando de un garaje en el Bronx, pero por desgracia está pasando a 2 calles de nuestra casa. Es que yo lo de las peluquerías no lo había escuchado, la verdad es que estoy asombrado, Marina, la verdad, de escucharlo. ¿Dónde está la inspección sanitaria de la Consejería de Sanidad? Claro. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé, me gustaría saberlo, la verdad. No está ni se le espera. Bueno, pero vamos a aprovechar para hacer un llamamiento, lógicamente, a la Consejería de Sanidad y nosotros recogemos el testigo también para preguntar qué están haciendo ante este tipo de situaciones, sobre todo cuando hay constancia, incluso hay publicidad que se puede ver en redes sociales y en diferentes ámbitos donde ven cómo personas que no son las personas cualificadas se están anunciando para este tipo de servicios. Y otra cuestión, es que hablabas de los daños, no es por asustar, o un poco sí, Marina, porque yo creo que la gente tiene que ser consciente de qué consecuencias puede tener ir a una persona que no es la persona competente, que no tiene la formación adecuada. ¿Qué es quizás lo más grave que te has encontrado? ¿Qué casos son los que más te han llamado la atención? ¿Qué efectos tienen este tipo de intervenciones cuando se hacen mal? Mira, puede tener muchos efectos, no solamente agudos, como pueden ser infecciones por una mala higiene, unas incorrectas medidas higiénico-sanitarias en el momento de la inyección. Puedes tener una mala técnica de inyección, con lo cual, en lugar de colocarme el hialurónico donde yo quiero, que es aquí, me lo coloque en otro sitio y migre. Una elección incorrecta de los materiales, que puede hacer que se me generen granulomas, pero puedo tener una oclusión vascular que me deje ciego. Puedo tener una necrosis que haga que toda la musculatura de mi glabela o mi nariz sea necrosada y tengo una cicatriz en lugar de una nariz. Puedo tener un contagio de VIH o virus hepatitis C debido a una técnica con unas medidas higiénico-sanitarias incorrectas. Particularmente, cuando copié la sentencia del TSJ, fue porque además de varios pacientes, tengo una paciente que tiene una parálisis facial, pero la que me levantó mis entrañas fue una señora, te estoy hablando en el año 2023, que acababa de dar a luz a un bebé. Se quería incorporar a trabajar, pero el bebé dormía muy, muy mal. Y entonces fue a un sitio a que le hicieran un tratamiento porque quería mejorar el sitio de las ojeras y mejorar la cara de cansancio. Bueno, este sitio al que fue al final un sitio a un piso. Me contó que era como un piso que no tenía ni letreros ni nada, pero que un familiar suyo había ido y era un enfermero estético y le había infiltrado un material de hialurónico con un peso molecular demasiado elevado en la zona incorrecta. Y esta señora, que la pobre me hablaba entre llantos en la consulta, empezó a presentar cuadros de inflamación recurrente en la zona de las ojeras. Y esa intención que ella tenía, que yo como madre pues sé lo que es una baja de maternidad, que quieras incorporarte, que quieras estar bien, y la pobre que fue a hacer ese esfuerzo para estar bien cuando volviera al trabajo, vio que tenía la cara deformada, una inflamación. Me costó 6 meses poder solucionar esa situación que había hecho ese enfermero. Y la verdad es que me pareció que era algo que no se podía admitir. Me dolió tanto a mí como mujer y como madre, que fue lo que me llevó a poner esa sentencia y a denunciar este caso.
Bueno, esperamos que, como digo, Marina, que se haga justicia, que es lo que podemos pedir, porque si se hace justicia yo creo que esta historia va a acabar bien, o va a acabar como tiene que acabar. En la parte que a ti te corresponde, en la otra, pues insistir, lógicamente, a la Consejería de Sanidad. Pero ahora que estamos en verano, yo voy a aprovechar, ya que te tenemos aquí, si no te importa, es un momento en el que además ahora, por cierto, vienen unos días donde va a haber una ola de calor, bueno, pues eso va a provocar que mucha gente pues acuda más a las playas, que se exponga a los efectos del sol cada vez. Ahora tú me darás los datos, pero la realidad es que las informaciones que llegan es que cada vez el sol es más fuerte, o sea, los rayos UVA son cada vez más potentes. Y nosotros en esta mesa tenemos a Óscar Martín, a ver si lo enfoca la cámara aquí, que tiene un moreno espectacular, como estás viendo. Pero es que Óscar antes, cuando comenzaba el programa, nos decía que es que él no se pone crema. Entonces yo le decía, Óscar, es que te tienes que poner crema. Pero justo como te teníamos hoy aquí, digo, pues voy a aprovechar, y no quiero ser yo quien se lo diga a Óscar. Me gustaría que, como especialista, le explicases a Óscar y a todos nuestros espectadores y espectadoras por qué es importante protegerse frente al sol en verano. Mira, yo entiendo que hace 30 años o 40 años este tipo de casos pudieran ocurrir, pero realmente a día de hoy no solamente es protegerte frente al sol en verano, sino que teniendo en cuenta el índice ultravioleta, que como ustedes saben perfectamente ha alcanzado niveles extremos, altos, muy altos y extremos, incluso en el mes de enero. El hecho de no protegerte de forma diaria en Canarias, en la cara, en la zona del escote, en la zona de las manos, en todas las zonas expuestas, bueno, pues sabes a lo que te está predisponiendo. O sea, vas a poder tener una queratosis actínica, que son lesiones premalignas, carcinomas epidermoides, carcinomas vasocelulares, melanomas malignos, que no es que te diga que son casos aislados, como quien habla de un carcinoma de células de Merkel, es que todos los días en la consulta atiendo a un 50% de mis pacientes son pacientes con lesiones premalignas o malignas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe el conocimiento, existen los medios. Yo entiendo que hace 40 o 50 años a los niños no se les protegía del sol, pero a día de hoy todos sabemos que fumar mata, que si vas a 200 kilómetros por hora con el coche te vas a matar, y si vas en la moto sin casco te va a dar un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, yo creo que cada uno escoge sus formas de cuidar la salud y del motivo que quiere morirse. Pues, Óscar, ¿algo que decir? No, pues un poco más, que no tengo más remedio, me acabo de acojonar. Por tanto, a partir de este fin de semana o de mañana o de estos próximos días, crema. ¿O qué crema? No lo sé, porque a veces me pongo Nivea, pero bueno, no sé si es la apropiada. No, bueno, María, aprovechamos la pregunta. ¿Es la apropiada la crema Nivea? Pues mira, la crema Nivea a mí particularmente me parece una crema que reúne muchas condiciones correctas, sobre todo para niños con pieles atópicos, para pieles muy secas. Sobre todo, aunque parezca algo antiguo, la crema Nivea de toda la vida es particularmente buena. Lo único que siempre me gusta hacer la consideración de que todos aquellos pacientes que sean alérgicos a los derivados de la lana no pueden aplicarlas porque tiene gran cantidad de derivados de la lana. Pero eso como crema hidratante está muy bien, pero como fotoprotector en Canarias lo que tenemos que buscar son dos cosas. Primero, factor 50 y después amplio espectro. Claro, Marina, porque a veces me pongo crema Nivea y es algo más negro de lo que llega a la playa. Hombre, si te pones crema Nivea con fotoprotector, el hecho de ponerte una crema con protector solar no va a hacer que no te broncees. Lo que pasa es que vas a tener un bronceado más saludable. Es decir, yo puedo coger y hacer pesas para aumentar mi masa muscular, pero hacerlo de forma progresiva y gradual con salud para mis músculos, o puedo meterme en un gimnasio y coger 100 kilos y tener una ruptura de bíceps. Entonces, todo es una cuestión al final de moderación y de ir acostumbrando la piel poco a poco, pero sobre todo lo que tenemos que cuidar con la fotoprotección es evitar la quemadura solar, porque es ese eritema, esa inflamación, lo que te daña a nivel celular y te predispone a tener cáncer cutáneo, melanoma, vasocelular, epidermoide, pero tú puedes broncearte poniéndote un fotoprotector. Marina, doctora Marina Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido. Disculpe un poco la confianza que hayamos aprovechado tu presencia. Por supuesto, gracias. Pero yo creo que es necesario. Como decía antes, ojalá que se haga justicia en tu caso particular. Ojalá que esto también sirva, primero, para que la gente también se proteja frente al sol, pero sobre todo también, ahora que es cada vez más habitual, y a mí no me parece mal que la gente quiera, por diferentes cuestiones, pues retocarse o tener una intervención estética, que por lo menos quien lo vaya a hacer, bueno, lo haga con los profesionales adecuados. De verdad, Marina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un honor.
Bueno, Óscar. Podríamos hacer varios especiales porque me gustaría un día un oculista para que me diga a ver Algo cómo me que quito la comentar. manía de ponerme las gafas que son de cerca 24 horas al día. No, y luego no. un neumólogo a ver cómo fumo tanto, a ver cómo lo dejo. No, al final eres un paciente. No, podemos hacer un especial, la hora de la salud con David Cuesta y Óscar Martín. Vamos a meter a tu México. O sea, él presenta a los especialistas y yo soy el enfermo de todo. No, bueno, pero yo No, el enfermo de todo no, pero no estoy enfermo gracias a Dios, digo. El el lo usuario de primero todas que las no estás especialidades. enfermo, no estás enfermo. El paciente Lo de segundo, todas, sí. Que es que, claro, lo de color de la piel es que no se puede ocultar, Óscar. Pues Sí. si fumas o no fumas, entra un poco dentro de tu tiene ámbito razón. privado. Es muy interesante lo que ha dicho. Es importante que vienen las altas temperaturas, viene el verano y por tanto además la recomendación que ha dicho de las consecuencias que desde luego escuchándole pues uno pues tiene que prevenir y sobre todo qué tipo de crema. Y luego sobre lo que decía del intrusismo me parece terrible. Por cierto, chapó su valentía Sin duda. como profesional, como médico, porque está defendiendo al colectivo, a los médicos, a los dermatólogos y también a la población con los casos concretos como de esta madre, por ejemplo, que me pareció terrible, ¿no? Que 6 meses, en ¿eh? 2023, Increíble. 6 meses para tratar de ayudarle y que ella como médico y como madre tomó ese paso, tomó esa decisión. Ahora bien, habría que ver el recorrido que tiene la justicia. Por otro lado, también la inspección sanitaria parece que falla, porque es responsabilidad también de la inspección sanitaria, esas inspecciones de la Consejería de Sanidad y estos casos o posibles casos los tiene que investigar también la Consejería de Sanidad, independientemente del ámbito judicial y sobre todo, aprovechándome ese mensaje de la médico, de la profesional, a esta hora de la noche llega a gran parte de la población que pudiese estar afectado, que también la gente, los pacientes, la ciudadana sea responsable y tenga bien claro que se informe antes de acudir o de contratar un servicio de esta característica. Bueno, esto es un poco de servicio de formación también, que va en los medios de comunicación. Era interesante, me pareció interesante este asunto y quería traer a la protagonista para que ustedes conocieran un poquito de primera mano los riesgos a los que se exponen cuando se toman decisiones que no son las adecuadas. ¿Algo que comentar, Leopoldo? Bueno, yo trabajo en el ámbito, trabajo en el sector sanitario y con los médicos. Evidentemente Marina es uno de esos médicos de los que me siento profundamente orgulloso y hay muchos, son gente luchadora. Quizás comentar que un poco lo que ustedes han comentado y lo que comentó la doctora, quien tiene la capacidad para, digamos, investigar, perseguir estas acciones, evidentemente es la Consejería de Sanidad y concretamente la Dirección General de Acreditación de Centros, que tiene que velar porque lo que acredita después se cumpla, ¿no? Evidentemente. En este caso, que lo apuntó Marina, el Colegio de Médicos solamente puede dar traslado de denuncias que lleguen al colegio, pero no tiene la capacidad de ir vigilando todos los centros, porque algunos, como bien decía la Pero sí puede doctora, actuar cuando se descubra algún caso o se demuestre. se puede presentar, evidentemente, una vez que actúe la justicia o que actúe, por ejemplo, la Consejería, se puede, evidentemente, no es la primera vez que todos los colegios de España, cuando hay un caso de intrusismo, que se declara, porque el Colegio de Médicos no puede tener un detective. Prácticas no deontológicas, Evidentemente, por ejemplo, claro. que derivan una responsabilidad civil, Evidentemente, penal, o lo que sea. el colegio se presenta como acusación. En este caso, evidentemente, claro, quien tendría que actuar es la Consejería. Si se detecta, claro. evidentemente, ese intrusismo, porque claro, estamos hablando de un personaje, pero la Consejería tendría que ir, ver exactamente dónde está, o incluso si no tiene permiso. Porque muchas veces lo que apuntaba Marina, recuerdo casos en Lanzarote de peluquerías que evidentemente no tienen una acreditación Eso de las sanitaria. peluquerías a mí me dejó descolocado, porque eso Claro. sí que no me lo esperaba. Pero porque también a quién se le ocurre hacerse un tipo de intervención de estas características en una peluquería. Es que es lo que decía la doctora, muchas veces por el tema de ahorrarte unos durillos que te pueden costar la salud, y la salud no tiene precio. La salud no Pero tiene también, precio. ojo, muchas veces quien investiga todas estas cosas es la policía. Que evidentemente hay digamos, una actividad ilegal porque no hay un profesional al frente y evidentemente se actúa. Yo lo que muchas veces pido, pero en este y en otros campos, es que haya mucha más vigilancia, que no la hay porque precisamente la Consejería tiene unos inspectores y los ayuntamientos, que quizás los que, digamos, conocemos más son aquellos inspectores que van a los bares, Sí. restaurantes y demás, Sí. pero que también deberían de vigilar esta parte y evidentemente no, incluso cualquier usuario, si da, o sea, yo lo que invito es que siempre se pregunte, que precisamente el colegio, o hay muchas páginas web de la Organización Médica Colegial que es gratuito y que puedes entrar y consultar si este señor es médico o no es médico. Pues mira, eso es una herramienta útil que apuntaba Leopoldo Pérez. Nos vamos a publicidad unos minutos y volvemos. Vamos a ver lo que está ocurriendo en la capital Gran Canaria, porque están pasando cosas en Las Palmas de Gran Canaria que son para preocuparse. En unos minutos.
Corsua, Increíble pero Césped te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Bueno, continuamos en directo en Mírame Televisión. Como les decía, están pasando cosas en la capital Gran Canaria. Vamos a tratar dos asuntos ahora importantes. Uno, de seguridad y que preocupa. No es la primera vez que tenemos que hablar en esta mesa de la inseguridad que se vive en la zona comercial de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero es que de poquito a esta parte hemos visto una serie de noticias, un goteo de noticias que puede parecer hechos que no deberían ser extremadamente preocupantes, pero que si los vemos en perspectiva y sobre todo con esa imagen ya que tenemos de otras situaciones en las que hemos tenido que hablar de esta cuestión en esta mesa, ya es preocupante. Fíjense, vean este titular, en este caso del periódico de la provincia. No, creo que no tenemos el titular, pero bueno, se los leo yo. Sí, efectivamente son 7 robos en 17 días los que ha vivido la zona comercial de Triana. El último, un joven de 19 años que presuntamente, bueno, pues habría entrado en un comercio ubicado en el barrio de Triana, según las fuentes policiales y según publicaba en este caso el periódico La Provincia, y se habría llevado, pues, habría asaltado la caja registradora. Bueno, esta es la noticia y ustedes dicen, bueno, este tipo de cosas pueden pasar. Les insisto, esto pasa demasiado, con demasiada habitualidad en la zona de Triana, y cuando un problema se repite es porque alguien no le está poniendo solución. Así que nosotros hemos querido saber cómo está la situación y también saber cuáles otras preocupaciones que tienen los comerciantes de Triana, hablando con Marc Llobet, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Zona Triana. Marc, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿Es insegura la zona comercial de Triana? Bueno, antes que nada decir que no es insegura, es decir, puedes ir a comprar a Triana que no vas a estar en riesgo de que te atraquen, ¿no? Sí que desgraciadamente, bueno, la ciudad de Las Palmas pues no cuenta con los suficientes efectivos de la policía local desde hace bastante tiempo. Esto es algo que nos ha reconocido la propia alcaldesa. Y claro, estamos hablando de una zona comercial donde hay más de 700 locales que desarrollan una actividad económica. Yo creo que difícilmente encontraremos una zona en todo el archipiélago con este volumen, ¿no? Entonces, pues nos encontramos que muchas veces no tenemos presencia policial. Es verdad que recientemente, y a consecuencia de lo que ha sucedido, pues de hecho hoy teníamos a 4 policías nacionales y 2 policías locales patrullando la zona, pero muchas veces están un par de horas. Sabíamos incluso que a modo disuasorio llegaban a aparcar el coche, pero luego se iban porque no tienen suficientes agentes. Y claro, yo creo que si viajamos por España y por Europa, en una zona con una actividad comercial como la que tiene Triana, necesitamos presencia policial continua, desde que abren los comercios hasta que cierran, ¿no? Y que cuando sucede un altercado de este tipo, un robo en una tienda, que sale alguien corriendo, que además tenemos pues los riscos muy cerca y es una zona en donde en cuanto a alguien que sale corriendo, pues la policía es muy difícil encontrarlos, porque dentro de que es un barrio tranquilo, pero por esos callejones se meten y nadie los encuentra, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente estamos en esta situación y lo peor de todo, como publicó esta noticia, desde hace unas 7 u 8 semanas, pues ya no es que hayan los hurtos durante el día, durante la actividad comercial, sino que por la noche pues se han roto varios escaparates. Son hurtos muy pequeños, porque no es que sea una banda que haya ido a joyerías o a tiendas de alta gama que puedan coger bolsos. No, parece más fruto de la improvisación. De hecho, hay una imprenta que se cargaron el escaparate y no se llevaron absolutamente nada. Entonces, bueno, tanto la Policía Nacional como la local están convencidos que esto se trataba de una banda. Efectivamente, creo que fue hace 3 noches que detuvieron a este joven que entró en un sitio y un vecino lo vio por la noche, lo grabó, llamó a la policía y lo pudieron detener. No sabemos si es el mismo que ha cometido los anteriores y si esto se va a acabar o no. Pero lo que está clarísimo, como bien dices, es que hay quienes tendrían que estar poniendo una solución y no la están poniendo. Y como empresarios de toda la zona, pues sentimos que no se le da el valor y no se cuida a Triana como corresponde, ¿no?
Como decía al principio, al final, es que ha habido diferentes episodios. Yo estoy contigo, Marc. Triana es una zona segura, obviamente. Canarias es un lugar seguro, se puede pasear durante el día perfectamente, pero claro, este último robo, este último hurto, un robo en este caso, porque hubo violencia, ¿no? Se rompió el escaparate para poder entrar en la tienda, se produce de madrugada. De madrugada, claro. Si no hay vigilancia durante el día o la vigilancia durante el día es escasa, yo entiendo que por las noches. Tú decías antes, bueno, si es una banda organizada, si no lo es. A lo mejor si fuera una banda organizada que lleva a cabo ese tipo de acciones en joyerías y demás, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que aquí estamos hablando de alguien que entiendo que sin tener esa organización puede hacer este tipo de cosas porque es que no hay nadie que se lo impida y porque tiene la sensación de que no lo van a pillar. ¿No lo ves así también? Porque no ha habido la vigilancia en la zona que corresponde, ¿no? Fíjate que es verdad que si comparas, ¿no?, Las Palmas pues con otras ciudades como puede ser Barcelona o grandes ciudades europeas, obviamente somos muchísimo más seguros. Yo creo que gracias a la insularidad, de hecho, siempre hemos sido islas muy seguras, y muchas veces hay políticos que poco más que nos han dicho que no tenemos que quejarnos tanto, que esto es normal, que la ciudad está creciendo. Oye, no, tenemos que ser ambiciosos y si seguimos teniendo índices de criminalidad menores a otras ciudades es porque somos islas, siempre lo hemos sido así y hay que defenderlo aún más esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo bueno de que estén sucediendo estas cosas es que reaccionan, ¿no? Parece que por mucho que nosotros lo transmitiésemos, hay otro problema importante, que es que muchas veces no se denuncian estos casos, porque al final, antiguamente el empresario tiene que ir a la comisaría, según el lío que haya, puedes perder una mañana entera. Si algo tienen en común los empresarios es que normalmente no tienen mucho tiempo. Y entonces las estadísticas no reflejaban este aumento en la inseguridad que no nos hemos cansado nosotros de transmitirlo, ¿no? Gracias a la colaboración con la comisaría de Cono Sur de la Nacional, a través de la asociación estamos canalizando las denuncias y sí que estamos logrando que se aumenten las mismas, porque al final los políticos se basan en las estadísticas y entonces ellos sí que veían o decían que había una caída en el número de denuncias, ¿no? Al final nosotros estamos todos los días en el barrio, no hay más que hablar no solo con nosotros, con los clientes, con los vecinos, y esa sensación de inseguridad que a veces no se refleja con el aumento de las denuncias, llevamos muchísimo tiempo recriminándolo, ¿no? Hay otra cosa muy importante, ya cuando Augusto Hidalgo era alcalde se prometió que el edificio de Triana número 70, que era la antigua madrileña, que fue expropiada hace más de 15 años, lamentablemente es el edificio que peor imagen tiene de toda la zona comercial y es el edificio municipal. Supuestamente ahí se va a instalar una comisaría local de barrio. En 2024 se dijo que en 2025, ahora ya se nos ha dicho que para este año no, que nadie nos quiere dar fecha, pero bueno, entendemos que esto es fundamental, el tener una comisaría local ahí, el tener agentes que como en el resto de ciudades estén todo el tiempo, desde que se abre el comercio hasta que cierre. Y otra reivindicación que llevamos mucho tiempo haciendo, porque actualmente hay una cámara que graba toda la calle Mayor de Triana. Es increíble porque realmente está en San Telmo, pero llega a coger hasta el final de la calle con una calidad tremenda. Pero claro, Triana es mucho más que la calle Mayor, es decir, estamos hablando de la calle General Bravo, la calle Cano, la calle Travieso, la calle Arenas. Lo bonito que tiene Triana es el conjunto del barrio de Triana. Y en ese sentido reivindicamos que es lo que se tendría que grabar, porque es donde se desarrolla toda la actividad económica, es en todas estas calles aledañas. Entonces, bueno, vamos a ver si al final parece que estas decisiones políticas siempre van, ¿no?, posteriores a estos sucesos. Entonces, esperemos que se tomen las medidas. Óscar. Sí, señor Llobet, no es la primera vez que ocurre efectivamente este tipo de episodios, estos vandalismos, estos delincuencias. Ustedes llevan tiempo ya denunciando por lo menos la sensación de inseguridad que afecta a los vecinos y sobre todo a la actividad económica, a los comerciantes. Yo no sé si se han reunido con Carolina Darias. Sí que me consta que llevan tiempo pidiendo una reunión con la propia alcaldesa, que es la máxima responsable, en definitiva, de la seguridad, en lo que le compete en el ámbito municipal, la propia Carolina Darias. Han tenido problemas también de limpieza. ¿Ustedes han planteado, en estos momentos se plantean salir a la calle, movilizarse? Se lo pregunto porque a veces las movilizaciones son las que promueven una respuesta inmediata de la ciudadanía. ¿Se van a movilizar? ¿Lo están planteando? Hay una movilización ciudadana que surgió de unos vecinos de Triana, que es la plataforma Las Palmas Siempre Limpia, que se manifiestan todos los jueves, el último jueves, disculpa, de cada final de mes.
en la espiral del viento. Además, recientemente se han ido sumando muchos barrios que tienen descontento, ya no, ¿no? Empezó siendo una cosa del barrio de Triana y ahora ha ido aumentando. Es verdad que desde la Asociación de Empresarios, por ahora estamos intentando tener un tono más afable con el ayuntamiento, porque al final las zonas comerciales abiertas necesitamos tener una relación con el ayuntamiento, que es quien tiene que gestionar el espacio público, ¿no? El comercio ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, ¿no? Y sigue cambiando. Y tenemos que lograr que los ayuntamientos entiendan que tienen que gestionar estos espacios, pues como las grandes empresas gestionan sus centros comerciales, ¿no? En la ciudad de Las Palmas no solo estaríamos hablando de Triana, sino también de Mesa y López, ¿no? Efectivamente, la alcaldesa nos recibió, tuvimos una reunión con ella en abril y bueno, nos transmitió pues esto, que la realidad era que había una falta de efectivos, que estaban trabajando en ello, pero que no era una cosa que se pudiese solucionar de un mes para el otro, que además acababan de incorporar, no recuerdo el número de agentes, y que estaban previsto que se iban a ir incorporando, ¿no? También hablamos con el concejal de seguridad, Josué, y bueno, al final el problema es que todo siempre va muy lento con este ayuntamiento, ¿no? Y sí, nos consta que hay mucho personal de baja, que hay una serie de problemas muy importantes en la operativa de la municipal, pero es que esto es lo que hay que solucionar, ¿no? Entonces pasa lo mismo con limpieza. Es verdad que a raíz de estas manifestaciones y transmitir la queja, y tenemos con reuniones con el concejal de limpieza, que es el que más viene a Triana, también hay que decirlo, han activado, pues, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero son los planes especiales de limpieza, pero el problema es que el pliego de limpieza está caducado. Es decir, nos pasa también con el mantenimiento del pavimento, que también es un pliego caducado. Es decir, tenemos un ayuntamiento donde todos los contratos están todos caducados desde hace años. Entonces las empresas que tienen que dar estos servicios llevan sin cobrar X tiempo, tienen a la mitad del personal y pues así nos vemos, ¿no? Así estamos, Leopoldo. Señor Llobet, yo quería preguntarle si se puede asociar de alguna manera este problema, porque bueno, entiendo que interviene la Policía Nacional y también la Policía Local, pero en el ámbito de la Policía Local, ¿se han tenido alguna reunión con alguno de los representantes de la Policía Local? Me imagino que a nivel sindical, también de la Nacional, y si se puede achacar esta falta de presencia policial, que yo atestiguo también cuando he estado por esa zona, al conflicto que mantiene la Policía Local y el ayuntamiento, esta alcaldesa, y también creo que viene desde atrás. Bueno, la verdad que ahí se ve que hay para hacer una trilogía de cine. Tenemos ciertas informaciones, no hay nada constatado, pero sabemos que sí, que hay problemas incluso de coordinación entre la nacional y la local. A veces la local nos da una información y la nacional nos da otra, ¿no? Y cuando luego hablas con Dal, te dice que el otro miente. Bueno, ¿a quién me tengo que creer, no? Al final es triste porque nosotros lo único que queremos hacer es trabajar y defender una zona que además tiene un valor histórico y cultural tremendo, ¿no? Y si se pierde el comercio, como en tantos cascos históricos de España, porque hay muchos cascos históricos que han perdido la actividad comercial, y cuando se pierde la actividad comercial aumenta la inseguridad, los edificios se abandonan, entonces vendrán las lamentaciones, ¿no? Y como bien dices, está clarísimo que hay, una serie de conflictos o falta de coordinación. Hemos solicitado una reunión que todavía no nos la han dado con el responsable de la Policía Canaria, porque entendemos que también pedirle ayuda a la Policía Canaria, que está aumentando sus competencias, y además en una zona con tanto tránsito, pensamos que le vendría bien a ellos también estar ahí presentes, pero lo que no puede ser es que nos encontremos con que hay sábados que tenemos a 2 agentes 1 hora y media patrullando la zona y luego entren a robar en un comercio un bolso y tarden 4 horas en venir un policía, ¿no? Son cosas que no pueden pasar. ¿Esto qué sentido tiene en una ciudad de 400.000 habitantes, ¿no? Que recibe el turismo que recibimos. Y luego ya no es el bolso, ¿no? Pero hay veces, a mí me pasó recientemente, estaba en mi tienda y de repente aparece un señor mayor por la puerta y nos dice, cuidado, que acaban de robar en la tienda de Tous, ¿no? Y se genera en toda la calle, además a los canarios ya sabemos que nos encanta hablar, se genera una sensación de inseguridad que insistimos, que son hurtos a las tiendas, no es que te vayan a atracar, ¿no? Pero claro, genera un perjuicio muy grande a la zona y a la imagen del turista también.
Mar, nos quedamos con esas reflexiones y como tú dices, normalmente cuando se hace denuncias públicas, cuando pasan cosas es cuando se actúa. Esperemos que en este caso también, por lo menos la denuncia pública, en este caso la movilización de los empresarios, sirva también para que se actúe. Nosotros, como siempre, vamos a seguir manteniendo esta ventana abierta para que ustedes puedan expresarse, de verdad. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias por darnos voz a esto y buenas noches. ¿Querías apuntar algo, Leopoldo? Compártelo con nosotros. Sí, bueno, yo quería, quería preguntarle al representante de la zona comercial cómo está afectando, porque yo creo que también interviene algo y está afectando, y lo veo también en Santa Cruz y más en La Laguna, el tema, lo siento, de la vivienda vacacional. Yo creo que influye también en el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque el problema es que, digamos, a determinadas horas ya algo que había movimiento vecinal, para que me entienda, gente que vivía en esa zona, gente que había vida, en definitiva. Pasa a, sobre todo, el turismo vacacional destructor. Ya te entendí por dónde vas. Claro. Y eso también genera... Han perdido vida los barrios, ¿no? Sí, y eso también les está afectando a los comerciantes. Algunos me lo han dicho. Y me hubiera gustado preguntarle al señor Llobet. Fue interesante. Y eso está relacionado, sí, seguro que sí. Y eso también está relacionado con la seguridad. Porque claro, a partir de una hora en la calle Triana o en la calle Castillo o en alguna calle de La Laguna, que ya no hay actividad comercial, pues a lo mejor ahí hay, sobre todo a determinadas horas de la noche, porque yo lo vivo, salgo de vez en cuando. A y veces tal. vas a la calle Castillo por la noche, no muy de noche, sino con unas horas posteriores muy cercanas cuando cierran los comercios entre semanas. Da hasta miedo pasar por la calle Castillo a veces. He visto botellón de clientes de vivienda vacacional. Yo lo siento, David, pero esto es la realidad. Pero parece que esto... después me va a salir la señora Borrego a lo mejor al cuello, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, yo he visto zonas de La Laguna con el cartelito vivienda vacacional que en los aledaños de esas calles hay botellas, vasos, basura, restos de grandes superficies que están proliferando en La Laguna de comida rápida, que no tiene ningún valor y que el alcalde está promocionando, porque es así. Es que le gustan mucho las franquicias a Luis Yaray. A Luis Yaray le gusta mucho la franquicia, sí. Y está inundando, en vez de fomentar precisamente los comercios tradicionales y las grandes restaurantes que había en La Laguna, refiero populares, ¿no?, de toda la vida. Eso se está sustituyendo por marcas que todos conocemos y que no voy a nombrar. Y precisamente la morralla, permítanme, pues habrá gente de todo, ¿no?, pero la morralla que va a este tipo de casas, que se meten a lo mejor 8, y que son gente joven por lo general y demás, van a consumir a esa zona. Y como esa zona, pues a lo mejor no venden a lo mejor bebidas alcohólicas, pues comen, se lo llevan con las botellas, pero es que esto creo que no sea el único que lo haya visto. No. Y esa zona, que son zonas comerciales que por la noche supuestamente pues no tendrían que tener tanta vigilancia policial, pues se convierten en... hay problemas, suciedad y demás. Y después quería apuntar, porque no me voy a quedar callado. Mire, yo... Nunca lo has hecho, Leopoldo. No, la verdad es que no, y gracias a que no me callan. Yo, por circunstancias familiares, mi familia política es de Gran Canaria, y como yo la he hecho mi segunda ciudad, a Las Palmas de Gran Canaria. Y yo pues visito, me gusta moverme por la ciudad, porque además es una ciudad bastante amable, en el sentido de que se puede caminar, puedes recorrer, puedes ir desde el auditorio hasta la Puntilla o más allá. Me gusta mucho Las Palmas. A mí me gusta mucho. Y entonces, pero claro, yo he visto un deterioro en los últimos 8 años. Y apunto zonas que estaba recordando aquí. El Parque Santa Catalina. Brutal. También en el Parque Santa Catalina cada vez hay más inseguridad. Sí. Hay más violentos. ¿Vale? Donde allí hay un centro de la policía local, pero claro, hay un coche y yo... por lo menos cuando yo coincido, que a lo mejor he ido después de almorzar, tomarme un café y tal, a primera hora de la tarde veo el coche, pero nunca veo a los agentes. Policía local, no hay. Esto está motivado por la pregunta que le hice al señor Llobet, de que hay un conflicto que viene desde el antiguo alcalde. Hemos hablado en alguna ocasión. Claro que sí, Augusto, claro. Que es un conflicto enquistado a más no poder, ¿me entiendes? Donde, digamos... intento ser objetivo, donde vamos a decir que los agentes pues, exigen lo que tienen que exigir y no tienen respuesta ni por la anterior administración.
liderada por Augusto Hidalgo, hoy en el Cabildo, y Carolina Darias... Es el mismo cuatripartito, por cierto, gobiernan los mismos. Sí. Y yo, con lo que decía Leopoldo... Lamentable. Y déjame terminar. Arenales, otra zona súper conflictiva. Ahí está ese foco, la zona de Arenales, la plazoleta de Farray, el Parque Santa Catalina. Se siguen produciendo episodios de delincuencia, de peleas y de reyerta. Vandalismo. Es verdad, sí, vandalismo. Y es verdad que yo creo que también aquí hay que poner sobre la mesa de que en estos momentos el gobierno, este cuatripartito liderado por Carolina Darias, que viene arrastrando también la gestión de Augusto Hidalgo con los mismos socios de gobierno, tiene un conflicto, duro conflicto abierto con la policía local. La falta de pagas extras, medios materiales y humanos que sigue reclamando la policía local. Yo entiendo que ese conflicto, insisto, porque la policía local no está necesariamente adecuadamente dotada y mimada, provoca evidentemente que haya un vacío en cuanto a lo que le corresponde a la policía local. Termino, Leopoldo. Luego parece ser, dice el propio Llobet, que hay una falta de coordinación entre la Policía Nacional y la policía local. Yo creo que eso también es clave. Por cierto, me preocupa mucho, por lo menos no sé las estadísticas en cuanto a la delincuencia, pero creo que también deben de estar preocupados en el propio ayuntamiento, les digo cuál, que están pidiendo refuerzos de la Policía Nacional, los episodios de delincuencia, de pelea, reyertas y apuñalamientos que se están produciendo en horas nocturnas con quema de contenedores en Arrecife, en la capital de Lanzarote. Sí, grave. Y no quiero dejar pasar... Nos tenemos que ir. No, ya Rápidamente, es muy intenso. No, esto es como el 1, 2, 3, que viejos somos. Respondo otra vez. Zonas deterioradas en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ya te les he dicho. Paseo de las Canteras en algunas partes, Arenales, Parque Santa Catalina, Tomás Morales. Es increíble cómo está de sucio toda esa calle principal, es una de las calles principales. Y después no quiero olvidarme de algo muy importante. Los bomberos municipales. También. Terrible, con camiones que pierden el agua y cuando llegan a cualquier pequeño incendio no tienen agua. Camiones que se quedan parados en una emergencia. Camiones de más de 30 años. El incendio de este edificio en esta zona conocida de la ciudad, con heridos, unos graves, no sé cómo habrá terminado, pero con heridos, han vuelto a decir los vecinos que ellos ya habían pedido al ayuntamiento que interviniese la policía local, también la Policía Nacional, para evitar altercados y que motivaran situaciones como esta donde hubo ese incendio. Eso ya lo había denunciado la oposición y los vecinos habían advertido que cualquier día, después de que no interviniese el propio gobierno, Carolina Darias de nuevo, iba a ocurrir una desgracia. Y así fue, un incendio con heridos. Bueno, pues lo que tiene. Yo apunto otro barrio olvidado, abandonado, Tamaraceite. Y además, a veces por mala gestión, bueno, este tipo de cosas siempre son por malas gestiones del ayuntamiento, pero en este caso es para echarse a correr. Otro palo para Tamaraceite, titulaba Canarias 7, el ayuntamiento pierde 1 millón para mejoras en el barrio por no saber gestionar una subvención, que además era una subvención del Cabildo. A mí me parece increíble que gobiernan los mismos partidos en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues ni en eso se ponen de acuerdo. Bueno, nos tenemos que ir, la verdad es que Las Palmas de Gran Canaria merece. También merece una alcaldesa que se pronuncie más en los medios de comunicación. Ellos que a veces he hecho en falta a Carolina Darias, que yo sé que no es muy dada a ello, pero que quizás debería explicar mejor, no solo salir cuando hay que anunciar cosas o grandes propuestas, sino explicar mejor la gestión del día a día en Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos. Y que además que sea consciente que ella no es ministra, que es alcaldesa. Por eso, porque a veces tiene el chip ese que no lo ha si no le gusta ser alcaldesa, que le dé paso a otro. No lo ha cambiado. Leopoldo Pérez, un placer, como siempre. Encantado, gracias. ¿Te vas de vacaciones a algún lado? No, yo me voy de vacaciones en septiembre, si Dios quiere. Bueno, pues esto ya es cuestión de la divinidad. Te queda verano todavía. Óscar, buenas noches, todavía queda mucho mes. Quedan más programas, pero ponte crema. A partir de ahora, mañana mismo voy a buscar la crema. Muchos programas no quedan, pero ponte crema. Factor 50. A partir de mañana busco la crema adecuada para y amplio espectro. Factor 50. Cosas que te dijo voy intercambiando la idea, pero con una buena para que me la ponga para cuidarme del sol. Waterproof. Y ustedes también, cuídense mucho, cuídense la salud en general, pero hay cosas que son mucho más fáciles de evitar, que están en nuestra mano y que a veces, por diferentes motivos, pues las vamos dejando. Yo creo que ha sido un programa que nos ayuda un poco a reflexionar sobre que a veces incluso también el intentar ahorrarte unos euritos te puede salir muy caro. Que pasen una feliz noche. Ven y mírame. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia.